buenas noches. Ya, ahora sí. Gracias. Bendiciones a todos. Qué bendición de verdad poder estar nuevamente con ustedes en esta noche. Espero se hayan disfrutado estos tiempos de alabanza, de adoración. Sin poner un nombre, sin decir un nombre, solo voy a señalar una posición y después usted me va a entender lo que voy a decir. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él sabe cómo somos y qué tenemos y qué no tenemos. Pero en esa posición, al par mía, en esa posición, hay un joven que ustedes lo oyeron cantar. Es imposible no oírlo. Tal vez es el que todos nosotros tendría todas las, ¿cómo podríamos decir? Todas las excusas para decir que no cante. Pero lo hace con un corazón y con una entrega que yo admiro y digo, Señor, gracias. Gracias porque personas como Él nos deben animar, nos deben alentar, ¿verdad? Nos deben motivar, nos deben ponernos la barba en remojo, porque a veces con todas nuestras capacidades nos cuesta levantar la mano, ¿verdad? Y a veces hasta elevar un poco la voz. Yo entiendo que en nuestro caso los hombres canta Pavarotti, nosotros gritamos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que podemos alabarle con címbalos de júbilo y con gritos de alabanza. Así es que solo los animo a reflexionar un poquito sobre eso. Déjenme poner aquí. Solo los animo a que podamos reflexionar un poquito sobre esta situación. Gracias a todos los que estuvieron orando por mí. La semana pasada estuvimos en Perú, en Iquitos, que es la zona amazónica del Perú, en la parte noreste del Perú, un poco retirado, un poco lejos, pero no tan lejos como los que venían. Hubo gente que viajó una semana en lancha para poder llegar a ese curso. Una semana en lancha. Y yo digo, wow. Y a veces nos quejamos por 3 horas en avión. Pero fue para mí muy animador el tema y el tiempo. Tenía un ratillo ya de no ir con Ivac a ningún lado y Dios nos dio el privilegio y la oportunidad de estar ahí. Y teníamos alrededor de 220 personas. Entre esos habían unos 60, 70 pastores que venían de diferentes zonas, no solo de el pueblito Iquitos, digamos, qué sé yo, tal vez era como el centro de Cartago. No es sumamente grande, no es desarrollado. Iquitos llega usted solo por agua o por aire, no hay comunicación por carretera. Entonces eso hace que sea un poco menos desarrollado, ¿verdad? Y todas las actividades turísticas de ellos tienen que ver con el Amazonas. Todo tiene que ver con el río, todo tiene que ver con anacondas y con cocodrilos y con arañas y con pirañas. Comimos lagarto. ¿Quién ha comido lagarto? No sabe tan feo, se lo recomiendo. Es rico, sabe a pescado, ¿verdad? Sabe a pescado. No sé cuál parte del lagarto me dieron, pero comí lagarto. Yo en eso sí soy medio atrevido. Me gusta probar
situaciones o cosas cuando estoy en esos lados. Tomé puros frescos de frutas del Amazonas, frutas que no, tal vez no las tenemos acá, pero cuando uno empieza a buscarlas en Google, uno se da cuenta que sí hay, que sí hay. Fueron frescos muy deliciosos. Una de ellas, una frutita roja que le llaman la guayabita del Perú. Aquí existe esa guayabita, ¿verdad? Hacen unos frescos, pero deliciosos con eso. Y hacen unas mermeladas y hacen pie de esa cosa. Y había otra que parecía como una naranjilla. Y la hacían como con arroz, pero no era con arroz. Bueno, no vine a hablar de comida. Así es que gracias por sus oraciones, de verdad. Gracias por ese tiempo de oración. Y a lo que vinimos, Romanos capítulo 12. Durante este tiempo que hemos estado hablando sobre la guerra espiritual, hemos estado hablando sobre guerra espiritual, aunque tal vez algunos tal vez, no sé, hubiesen preferido algunos pocos más de gritos o cosas de ese tipo, pero es importante. En la guerra, cuando estamos en guerra, lo importante es estar preparados, que no nos agarren desprevenidos, ¿cierto? Porque si a usted lo agarran desprevenido, de ahí, más de una guerra se ha logrado la victoria porque el ejército estaba dormido cuando llegaron a atacarlos. Entonces, que a nosotros como hijos de Dios, en esta guerra espiritual que mantenemos, porque mantenemos una guerra espiritual, no nos agarre desprevenidos. Hemos hablado de diferentes cosas con respecto a la guerra espiritual, y en las últimas 3 predicaciones, si mal no me acuerdo, ya hemos aterrizado un poco más a la práctica, a lo que tenemos nosotros que hacer en nuestra guerra, en nuestra lucha personal. Hoy yo quisiera hablar con ustedes sobre este tema, rendición. Rendirnos total, una rendición total. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Permítanme, ténganlo usted ahí abierto. Yo voy a leerles una traducción libre. Se llama una traducción libre aquella que un teólogo o un profesor de Biblia se ha sentado y la ha escrito de acuerdo a su conocimiento o lo que captó del idioma original. Entonces, esta traducción libre es de J.B. Phillips y dice de la siguiente manera, usted puede seguirla en su palabra. Con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica por el plan de Dios para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Qué lindo. Si usted lo tenía ahí, déjeme leerlo ahora en Reina Valera por los que no tienen Biblia. La Reina Valera dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escudriñarla, y pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, siembre esa semilla que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Estos dos textos bíblicos, en primera instancia, nos presenta el versículo 1, nos presenta como sacrificio. ¿Cómo presentarse como sacrificio? En el contexto, en los capítulos atrás del capítulo 12 de Romanos, el versículo es una respuesta directa a los capítulos anteriores, de donde Pablo expone la grandeza de la misericordia de Dios y cómo Él justifica al pecador por la fe en Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Romanos 3 dice que somos salvos por gracia, por su sangre. En Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el alrededor o el contexto inmediato nos está animando a buscar y a entender la grandeza de Dios. Lo mismo dice que es un acto de adoración, pero es un acto de adoración racional, es decir, inteligente. No es simplemente gritar, es un acto de adoración racional, inteligente. Lo que significa es que es una respuesta lógica y sensible ante el gran amor de Dios. Si usted está pensando en la grandeza de Dios, si usted está pensando en la misericordia de Dios, si usted conoce, entiende con claridad cuál es esa grandeza de Dios, lo lógico es que usted externe un canto de alabanza y usted pueda presentarse y decir: yo aquí estoy. Es como quien estuviera viendo el partido de la liga. Yo no lo vi, nada más vi el resumen, y hubo un gol muy emocionante. Creo que iban 2-1 ganando Olimpia, y hubo un gol muy emocionante del liguista que los impulsó a ir a tiempos extra y a penales, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento todo el estadio o usted mismo, emocionado viendo lo que está pasando y lo que significa ese gol, mete el gol y todo el mundo se queda callado? Nadie dice nada. Nadie dice nada. Bueno, es exactamente lo mismo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo usted, sabiendo la misericordia de Dios, cómo usted, conociendo la gracia de Dios, no puede dar un grito, no puede presentarse a Él para decir: yo aquí estoy para ti? Pero también en este primer versículo nos indica un camino de rendición a través de la dedicación, una dedicación total. ¿Qué significa dedicación? Implica entregar el cuerpo, la mente y la voluntad a Dios, quien lo ha redimido. Él me redimió, es decir, me pagó mis deudas, pagó mis deudas, perdonó mis pecados. Y entonces había como un punto lógico de decir: bueno, si Él pagó, ahora yo le pertenezco, todo es de Él. Entonces yo se lo entrego. Le entrego mi mente, le entrego mi cuerpo, le entrego mi voluntad. Estamos aquí, hermanos. Son cosas como muy sencillas o muy lógicas. Ahora, el término sacrificio no es un término en donde se usa una sola vez.
Porque puede haber un sacrificio y yo me corto el dedo y ahí murió, ya, tranquilo. Pero la palabra que está usando Pablo acá es un término para darnos la idea que es un sacrificio que se hace continuo, todos los días, todo el día o todos los días. El segundo versículo, en donde Pablo nos dice que no os conforméis a este siglo, el segundo versículo, versículo 2, habla de la renovación de nuestra mente y habla contra el molde del mundo. El mundo tiene un molde para nosotros. El mundo tiene cuadrados o rectangulares y depende de donde usted vive, depende de donde usted esté, así es el molde. Y somos bien moldeados. Hace mucho tiempo, tal vez ahora la ilustración no funciona tanto, pero hace mucho tiempo la mamá le decía a uno: vaya, tráigame un poco de mantequilla, y usted iba y compraba Numar, porque no había otra, y habiendo otras, usted llegaba ahí, cogía Numar. El mundo tiene moldes. Y Pablo está diciendo: no se molden, no dejen que su mente esté moldeada al mundo. Por eso exhorta a no conformarse ni a adaptarse. Hay muchos que están conformes, hay muchos conformistas y muchos adaptados a este mundo. Es decir, lo que Pablo nos está pidiendo es que no nos dejemos moldear por sus patrones de pensamiento y comportamiento. A como está ahorita Costa Rica y la política, como está ardiendo, Costa Rica está en peligro, de verdad, peligrosamente, de levantarse cosas que Costa Rica nunca ha visto. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos de estar ausentes de esto, pero no debemos de hacer partido de. Porque yo no digo que el uno tiene la verdad o el otro tiene la verdad, pero en este momento todos están diciendo contra todos. Y lo que yo menos puedo hacer es moldearme, llenar mi mente de lo que están diciendo todos. Yo debo de apartarme y decirle: Señor, ¿qué está pasando? ¿A dónde y qué vamos a hacer como hijos de Dios? Interesantemente, un periodista, no me acuerdo si fue un periodista, un político, saca una publicación totalmente apolítico, aunque él lo dice: yo he sido militante político, pero en este momento lo menos que puedo hacer es política. Lo que yo tengo que hacer es ser costarricense, ser tico, y no dejarme engañar por lo que la gente está diciendo, y no dejarme engañar. Curiosamente, dice él, en otros casos, en otros momentos, las iglesias, tanto evangélicas como católicas, se levantan la voz, y en este momento ambas están calladas, ambas están en silencio. Y yo dije: Dios, eso es grave, porque nosotros, la iglesia de Jesucristo, fuimos llamados a ser luz, y estamos callados. Yo no sé si estamos orando o no por la situación. Pablo en el versículo 2 nos habla de no dejarnos moldear, de no conformarnos, de no adaptarnos, pero también nos habla de un cambio interno hacia afuera, una metamorfosis. La verdadera transformación, que es esta metamorfosis, ocurre en el interior a través de la renovación de la mente. El verdadero cambio que nosotros como hijos de Dios o seres humanos tenemos empieza adentro, no afuera.
no bajándole el ruedo a la falda, no levantándole el zipper al esgote, no tapándome los tatuajes, no dejando de decir malas palabras. Esos son figuras externas que podrían pensar que hay un cambio. El cambio viene desde adentro, y desde adentro cambia mi mente. Primero cambia mi mente cuando yo entiendo quién soy como hijo de Dios, cuando yo puedo tomar decisiones como hijo de Dios sin el molde del mundo, sin la presión de la gente, sin la presión de una u otra organización. Necesitamos, como hijos de Dios, transformarnos. La transformación viene adentro, hermanos. Por eso Dios siempre ha dicho: yo no veo lo que el hombre ve, yo veo el corazón. Y Él examina nuestro corazón. El salmista David dijo: examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay. Viene de adentro, hermanos. Nuestro cambio tiene que ser de adentro. Yo puedo venir y sonreír, pero si no me nace cantarle a Dios, ¿qué estoy haciendo? Yo puedo venir, ofrendar, diezmar, pero si no me nace orar por mi hermano que está mal, ¿qué estoy haciendo? Yo puedo estar aquí, puedo estar metido en actividades con la iglesia y todo, pero si yo no estoy realmente transformando mi mente para poder ser realmente el hijo de Dios que tiene que brillar afuera, ¿qué estoy haciendo? Pablo en otras ocasiones habla de estos cristianos que todavía tienen que estar tomando leche, pudiendo ya haber tenido la posibilidad de comida sólida. Ahora, en el segundo versículo, Pablo nos anima a descubrir la voluntad. Dice ahí: en medio de una mente renovada, nuestra mente renovada va a permitir verificar, experimentar la voluntad de Dios, descubriendo que es buena, que es agradable y que es perfecta. Antenoche o ayer, antier, en medio de las noticias que pasó en San Carlos, yo dije: mira, pobrecitos. Y pensé inmediatamente en el amigo que andaba conmigo en Perú. Él es un pastor de ahí, justamente de Pénjamo. Él vive en Pénjamo. Bueno, vivía. Estando en Perú, yo le decía a él: Alberto, ¿y cómo te ha ido con todas estas lluvias? Porque años atrás también ya se le había metido una vez el río y habían hecho algo y tabique, no sé qué. No, vieras que no, gracias a Dios estos años no, pura vida. Y hablando de eso, y él decía: pero yo sigo confiando en Dios, que Él nos cuida. Yo sigo confiando en Dios, que Él nos protege. Bueno, él sigue confiando en Dios, que Dios lo cuida, que Dios lo protege, pero en este momento perdió todo. El río se metió a la casa y despedazó todo lo que había dentro de la casa. Y yo lo llamaba a él ayer y me decía: Tony, tranquilo, estoy tranquilo, Dios nos va a dar en algún otro lugar. No creo que sea prudente seguir viviendo en la casa. La casa de él no se derribó, fue la única que no cayó, pero el río estaba a 20 metros. Ahora el cauce del río, que estaba a 300 metros, ahora estaba a 20 metros. Y él me decía: Tony, Dios es maravilloso, no nos pasó nada. A mi esposa y a mí no nos pasó nada. Perdimos sí todo, sí. Pero hermanos, yo pensaba en él y pensaba en lo que tenía que predicar. Y yo decía: yo no sé si yo estaría en esa capacidad de estar levantado hoy acá como él allá
predicando en su iglesia, sin nada. Esta es, digamos, la experiencia que Pablo está buscando en nosotros, para que entendamos que la lucha que tenemos es una lucha espiritual. No es una lucha contra la carne y la sangre, no es una lucha contra gente o vecinos o contra la misma naturaleza. Es una lucha espiritual. Y tenemos que estar claros. Usted le dice lo que estoy diciendo en este momento a una persona sin Cristo, es muy posiblemente que te pueda decir que está loco. Mi pregunta, usted puede hacérsela igual. Todos los que estamos aquí no estamos ausentes de que algo pueda suceder de la noche a la mañana. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería mi reacción con algo de este tipo? Pero resumo, versículo 1 y 2. Pablo primero nos enseña o nos muestra a presentarnos a Dios. Es un acto en donde yo soy el que digo, aquí estoy, presente. Nadie me tiene una pistola, nadie me obliga. Presente, se dice en primera instancia. Preséntese a Dios. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lo primero. Como soldado, cuando suena la trompeta, el soldado sale de su barraca y se pone en la línea a donde le toca, en su posición. Ahí él está y le dice al capitán: presente, aquí estoy. Puede estar lloviendo, puede estar nevando, él está ahí. Lo segundo es la parte de la transformación. Entiendo yo con claridad de que en mis propias fuerzas yo no puedo transformar nada. Aquello de que repita 5 veces esto y se le va a quedar grabado en su... o lea esto y esto y lo... No de esto funciona, hermanos. La transformación que busca Dios, la renovación que busca Dios, es primero aquí, interna. Es cuando yo he hablado y he dicho: Señor, yo creo que tú eres el Salvador, yo creo que tú eres el que me perdonas, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, me limpiaste de mis pecados y yo te acepto, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y dejo que abras, dejo que entres a mi corazón. Este es el primer paso. Ahora, ya Jesús en nuestro corazón, ya Jesús dentro de nosotros, caminando con nosotros, ya su Espíritu dentro de nosotros, ahora nos toca presentarnos todos los días para decirle: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Transformarnos, es esta parte. Y la segunda parte es una renovación constante. Una renovación constante. Ahora, hay un camino seguro para estar en esto. Hay un camino seguro para nuestra renovación. Entendiendo que como hijo de Dios, yo necesito entonces presentarme como sacrificio, dispuesto a hacer lo que Dios quiere que yo haga, entendiendo desde adentro que Él está conmigo y que Él es el que me guía, entendiendo que en mi corazón, en mi vida, su Espíritu está y Él es el que toma las decisiones por mí. Y usted podría decir: pastor, pero yo no lo oigo, ¿no? Si todos lo oímos, todos tenemos oportunidad de oír a Dios, porque Él nos habla todos los días, pero no todos han afinado el oído para oírlo, para verlo en cuestiones muy prácticas, muy sencillas. Ok, el camino, solo hay un camino, es presentarse a Dios
es estar dedicado a Dios. Dedicado a Dios, rendido a Dios completamente, en donde Él hace o habla a mi vida y yo simplemente le obedezco. ¿Qué es dedicación? ¿Qué es dedicarse? Ante esta rendición total que Dios nos pide, debemos de conseguir un buen camino. Y cuando yo hablo de un camino seguro, hermanos, hablo de la palabra, porque durante muchos años también he visto en algunas otras organizaciones que el camino seguro para ellos es dar plata. Y lamentablemente no funciona así. Dios no se compra con oro, con plata, con dólares, con colones. Dios no se compra con sacrificios. Él no quiere nuestros sacrificios. Él quiere nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra voluntad. Él lo quiere a usted y me quiere a mí rendido a sus pies para hacer lo que Él dice que yo haga. Eso es lo que entiendo yo de la palabra. Ahora, para hacer eso necesitamos tener un camino bien seguro, que no nos vaya a desviar, ¿verdad? Que al final de la jornada lleguemos arriba y entonces Dios diga: ¿y usted quién es? No, pero es que yo cantaba en el grupo, es que yo danzaba allá, es que yo ofrendaba, es que yo gritaba y echaba fuera demonios. Y el Señor les dice: jale, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Porque lastimosamente ahí hay material para poder hablar un buen rato, pero vamos a quedarnos acá. La dedicación es la base para la realización del Hijo de Dios con su Dios. Esta es la base para poder yo tener esta relación con Dios y este caminar con Dios. Pablo, en diferentes momentos de las cartas de él, menciona a lo menos tres cosas. La primera es que Pablo menciona que nosotros debemos de cumplir una serie de deberes prácticos que están señalados en la doctrina bíblica. Deberes prácticos como: ame a tu prójimo, amar a tu prójimo. Deberes prácticos: darle de comer al hambriento, al que tiene frío, darle abrigo. Están conmigo, ¿verdad? Porque eso es lo que está en la Biblia. Si está muy duro el micrófono, le puedo bajar el tono. Porque a veces no entendemos, no queremos entender lo que la Biblia dice. Deberes prácticos. Como hijos de Dios, necesitamos entender la doctrina. La doctrina dice que no hay otro en quien podemos ser salvos. Yo no puedo seguir creyendo en Jesús y con Jesús con una muleta. Jesús y mi organización, Jesús y mi pastor, Jesús y el santo tal. No existe, no funciona. No funciona de esta manera. Deberes prácticos dentro de la doctrina que nos determina cómo nos comportamos. Si tu hermano hace algo contra ti, ve tú y pídele perdón. Deberes prácticos. Si alguien tiene algo en contra tuya, ve, búscale, hable con él, busquen consenso. Deberes prácticos. Si tu hermano está enfermo, busque un par de ancianos, busque gente, vayan y oren por él, porque en la oración hay poder. Deberes prácticos a la iglesia: diezmar, ofrendar, dar lo que Dios pone en su corazón. Son deberes prácticos. Ahora, no es suficiente con que entendamos las explicaciones de la doctrina que nos enseña Pablo. No es suficiente. Necesitamos traducir nuestro aprendizaje
en vida, mostrando en nuestro diario vivir que confiamos en la palabra de Dios. Yo oí lo de Pénjamo, inmediatamente llamé al pastor. Inmediatamente dije: ¿qué puedo hacer? No tengo plata, pero tengo un poco de amigos y compañeros y pastores. Y ya hicimos un volante para mandárselo a los pastores. Ya está circulando ahí un volante para los pastores en la fraternidad de aquí de Cartago, en la fraternidad de Tres Ríos y a otros pastores en general. Con las cuentas de la iglesia, la fundación. Y lo que entre será para ese pastor. Va a venir a nombre de él. Venga lo que venga, vamos a llevárselo. Es lo que podemos hacer en este momento. No tenemos millones para poder decir: vamos a tomar 1 millón y se lo vamos a dar. Pero tenemos cosas, tenemos amigos, tenemos hermanos. Hay cosas en nuestra casa que tal vez no están funcionando, no nos funcionan. Hay cosas que puedo donar. Hay cosas que puedo entregar para que hagan algo con eso. La práctica, la practicidad, digo yo. Porque a veces simplemente nos quedamos con lo que otros pueden hacer. Necesitamos no solo entender la doctrina, sino que tenemos que aprenderla. ¿Cómo? En nuestro aprendizaje en vida. Yo no hago nada hablando de amor y de perdón y tengo un montón de enemigos en la calle. Gracias a Dios, yo no tengo enemigos. Hay gente que conozco que no quiero hablarles porque simplemente es mejor apartaditos. Si los veo en la calle, hablo con ellos. Si me invitan a tomar un café, me lo tomo. Pero decir yo algo en contra de... No. Hace muchos años decidí no hablar mal de nadie, aunque hicieran lo que hicieran. Pero es una decisión. Y usted y yo podemos hacer lo mismo en diferentes áreas de nuestra vida. Es mostrar en la práctica. Lo segundo es que Pablo nos resalta la relación con Dios. Entonces, el camino seguro, en primer lugar, es práctica. Los deberes prácticos del cristiano, los deberes prácticos del Hijo de Dios, establecidos ¿dónde? En la doctrina bíblica. No vaya a ver usted en Facebook a un pastor que está diciendo que Dios le dio la orden de que en esa semana la iglesia tenía que recoger $1 millón. Otro dice que Dios le dijo que de la iglesia iban a salir Lamborghinis y Ferraris y yo no sé qué, y todo el mundo en mula. Esos son serie de estupideces que no están en la Biblia. Por eso yo aclaro los deberes prácticos doctrinales. ¿De dónde? De la Escritura. Y los que yo les mencioné están ahí con mucha claridad. Con mucha claridad. Son cosas que usted y yo debemos y podemos hacer. El segundo paso es una relación con Dios correcta. ¿Qué es una relación con Dios correcta? Le voy a decir qué dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo me voy, pastor de la iglesia, porque es que viera que hay un par de hermanos ahí. Hay unas hermanitas que no las puedo amar. Wow. Y cambiamos de iglesia y de cosas, pero no es lo correcto. Ser un hijo de Dios nos ayuda a ordenar nuestra vida en perspectiva con Dios y con los demás. Déjeme mencionar esto. Ser hijo de Dios significa
que yo puedo pedir prestado, pero también tengo que pagar. Y tengo que comprometerme. Cuando yo me comprometo, yo voy y pago. Porque a veces hay creyentes que, como somos hijos de Dios, Él es el dueño del oro y la plata, voy y pido prestado y que Dios se lo pague. No. Hay cosas que yo necesito hacer, pero desde la perspectiva de Dios. ¿Qué haría Dios si se topa con una persona hambrienta en la calle? ¿Qué haría Jesús? Anda con 2 sándwiches o con 2 galletas o anda con una sola galleta. ¿Qué haría Jesús? Se lo da. Pero nosotros, ¿qué hacemos? O si vamos en carro, la ventanilla. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha moldeado diciendo que ese tipo de gente no merece que les ayudemos, porque hay mucha gente que les ayuda, porque son unos vagos, porque pudiendo estar trabajando no trabajan, y hay un montón de cosas más que el mundo mete en la jupa, en el cerebro nuestro, ¿o no? Si usted tuviera la perspectiva de Cristo, usted le daría por lo menos 5 colones. Usted haría alguna otra cosa, excepto lo que el mundo nos dice. Lo primero, entonces, para este camino seguro es entender los deberes prácticos de las doctrinas, es tener una relación con Dios de amor, de tú a tú. Si yo le digo a la gente que Dios está conmigo, que Dios camina conmigo, yo, ¿cómo hago para no hablar con Dios todos los días? Entonces estaría contradiciendo lo que vivo con lo que digo. Por eso yo hablo con Él todos los días, y a cada momento, a cada rato, en cada circunstancia, en cada situación, estamos poniendo de acuerdo a ver qué tenemos que hacer y cómo hacerlo. Hay 4 cosas más con respecto a esto, que nada más las voy a decir acá. Tiene que ver mucho, primero, con la condenación. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Y por la ley nadie hubo quien se salvara. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me muestra el pecado. Por la ley, es decir, por obras, yo no sirvo, no soy salvo. Ya yo tenía una condena clara. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O por cuanto la paga del pecado es muerte. Esto es fijo, pero Dios dijo otra cosa. Por tanto, Él mandó a su Hijo. Nosotros hemos sido salvos de esto. Lo segundo, nadie era justificado delante de Dios, porque el pecado nos tapaba. Pero Pablo en Romanos 5 dice que somos justificados por la gracia, por la sangre, por el sacrificio de Jesucristo. Wow, ya mi condena ya fue pagada. Mi justicia que yo no podía tener por mí mismo, ya fue puesta en mí, porque Jesús, quien murió, dejó su Espíritu Santo en mi vida. Por eso es que Dios me ve a mí justo. El diablo te sigue diciendo que sos un pecador y sigue poniendo en tu mente que no vales, que triste, que por qué mejor no hago esto, porque la gente va a pensar esto, la gente va a sospechar lo otro. No importa, el diablo va a seguir, pero Dios dice lo contrario. Él ya pagó nuestra deuda, Él ya nos justificó, Él nos da garantía de que al estar en Cristo, ninguna condenación hay. Es decir, el diablo, que usted y yo le dábamos permisos para que actuara en nuestra vida,
¿Cómo? Coqueteando con la secretaria, o coqueteando con una amiga, o coqueteando con un amigo, no llegando hasta la cama, pero quedando ahí a la puerta. Y usted sabía dónde y porque se tenía que correr. Usted sabe lo que estoy diciendo. En ese aspecto, la verdadera dedicación involucra tres cosas. Y ya termino rápido. La primera, involucra dar tu cuerpo. No dije 5 minutos, dije rápido. Dar a Dios tu cuerpo, dice el versículo 1. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificios vivos. ¿Qué quiere decir presentar nuestro cuerpo? Es llegar a Jesús. Es llegar a Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Usa mi cuerpo, que fue lleno de toda clase de pecado, pero ahora estoy en Cristo. Ahora estoy en Cristo. Ahora te pertenezco a ti. Úsalo para tu gloria. Estar en Cristo es algo como, voy a echar aquí un poquito de agua, ¿no? Ese poco de agua, ¿en dónde está? ¿En el piso o en la botella? En el piso. Es agua y puedo usarla. Si quiero me agacho ahí y la lamo. Es agua, pero no está segura de nada, porque ahí la pueden pisotear, ahí puede llegar un perro, puede hacer lo que sea. No hay seguridad, no tiene seguridad. Esta botella cubre el agua que está ahí y está segura de que le entre algún bicho. Está segura de que sigue siendo pura, transparente, porque está ¿en dónde? En la botella. Estar en Cristo es como eso. Es como estar en las manos de Dios o en la botella, en donde yo estoy protegido. Entendemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo dice Pablo en Corintios. No ignoren que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros. Somos templo. Dios habita en nosotros. La Escritura dice que Él habita en templos hechos no por manos de hombres. Mi corazón, en mi vida está Cristo. Él vive ahí conmigo. Porque el Espíritu no solamente, yo me presento a Dios y le digo: aquí estoy, toma mi vida, toma mi cuerpo, ¿qué puedo hacer hoy? Es algo práctico, no es algo místico, religioso, no sé, supersensorial. Es algo que yo debo de hacer todos los días. Dios tiene un plan para nosotros. Lo dice el Señor en Pablo en Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice: sino que anden en aquellas buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano. Él sabe lo que usted tiene que hacer, hermano. De la pura casualidad no le salieron 3 baguettes a su casa. Sabe que se come uno y puede repartir 2. Ay, pero a veces qué ricos, ¿verdad? Tostaditos al día siguiente o en la tarde con mantequilla y un pedazo de queso. Y no pensamos en nada más. Dar nuestro cuerpo no solamente es entender que el Espíritu habita en nosotros, que somos el templo y que Él mora en nosotros, pero que también es nuestro privilegio glorificar a Dios en nuestro cuerpo y engrandecer a Dios con nuestro cuerpo. Esto no es solamente venir y cantar. Dice Filipenses 1:20, Pablo hablando: conforme a mi anhelo y esperanza
de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No importa, estoy en el camino, en la raya ahí para brincar al otro lado. Nadie quiere brincar al otro lado. Nadie quiere irse al otro lado. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no estoy diciendo que usted piense igual. Lo que estoy diciendo es que en los momentos difíciles usted entienda que aún en ese proceso difícil Dios merece ser glorificado por mí. Dios merece ser glorificado. De la misma manera que Jesús llevó su cuerpo a la cruz del Calvario, siendo 100% hombre, de la misma manera que Jesús llevó su cuerpo al Calvario, nosotros debemos de poner nuestro cuerpo a las órdenes de Él, a la orden de Él. En Romanos 6:13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir el pecado. En cambio, entréguense completamente, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Qué hizo Jesús? El Padre dijo, la tierra, el mundo está perdido. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos están pecando, todos han pecado. Y la única manera es que aparezca, que haya uno igual a ellos que nunca haya pecado. Uno igual a los hombres que nunca haya pecado. Y empezó a buscar y dijo, no, qué torta, no hay ninguno. Y Jesús con él ahí a la par, y el Espíritu Santo con él ahí a la par, y buscando ahí en Barrio Nuevo, en Atillo, en Higuito, en Guadalupe, y no vio ni uno solo bueno, ni uno solo. Y entonces Jesús le dice, papá, si tú lo que quieres es uno así, mándame a mí, que nazca como nace el ser humano, de mujer, engendrado y nacido de mujer. Y yo dejo todas mis cosas, yo dejo mi gloria, mi poder, dejo mi nombre, mi título, mi billetera, mi tarjeta dorada, dejo todo. Y yo voy allá y empiezo a crecer. Te prometo que no voy a madrear a nadie cuando me maje el dedo. Te prometo que no voy a pensar mal de nadie. Y Jesús vino y anduvo por 33 años en este mundo. Y durante 33 años no pecó. No pecó. Le fue difícil no hacerlo, porque desde el nacimiento mismo empezaron a buscarlo para matarlo. Fue el primer intento del diablo para matarlo. Con menos de 48 horas ya andaba la gente buscando para matarlo. Y hubo que esconderlo, hubo que meterlo, pero él vino, desarrolló su vida y todos los días se presentaba a papá. ¿Cómo sabemos eso? Dice que tenía 12 años y se le perdió a María y a José en medio de la multitud. Y lo buscaron hasta que lo encontraron en el templo. Y él les dijo, ellos le dijeron, pero mijo, ¿nos asustaste? Ay, mamá, ¿pero por qué? Usted no sabe que en los negocios de mi papá es necesario que yo esté. Yo necesito estar ahí en el templo, hablando de la ley, conforme a lo que la profecía había hablado. Presentar, el verbo presentar indica compromiso definitivo del cuerpo de Dios, así como
el novio y la novia en su día se comprometen el uno con el otro. Cuando yo vengo a Cristo y Él me recibe, me acepta y entra a morar en mí, en ese momento Él y yo entramos en un compromiso de dedicación. Tal vez le va a sonar un poco difícil. No, difícil no. Cristo vino, dejó todo allá en el cielo y vino a esta tierra ¿para qué? Para mostrar qué. Para hablar de quién. ¿Aló? ¿Se fueron todos? ¿Para qué bajó a esta tierra Jesús? ¿Para hacer qué? Ahora sí estamos. ¿Para qué, hermanos? ¿A qué vino? ¿Qué hizo Jesús? Diga, perdón. ¿A salvarnos? Ok, vamos. Sí, es cierto, salvar. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Él eso? ¿Cómo vino a salvarnos? Como Superman, perdón, dando su vida por nosotros, sí, como Superman, como un hombre. Él se entregó, Él se hizo hombre y caminó en la tierra para que la tierra pudiera conocer que hay un Dios en el cielo. Por eso Él dijo, si me conocen a mí, conoceréis al Padre. Hermanos, ¿qué necesita la tierra hoy día? ¿Qué necesita la tierra? ¿Qué necesita aquí Cartago? ¿Qué necesita aquí Barrio Nuevo? ¿Qué necesita Egipto? ¿Qué necesita Cacique? ¿Qué necesita esta gente? ¿Necesitan de quién? De Dios. ¿Y cómo ven a Dios? ¿Dónde ven a Dios si no en usted y en mí? Porque yo soy el representante de Dios en esta tierra. Yo soy el que representa a Dios. El que me ve a mí, dice la Biblia, ve al Padre. Ops. Por eso es que a veces estamos como estamos. Porque no tengo una noción clara de quién soy yo. De todo lo que Dios puede hacer en mí y conmigo. Necesitamos entenderlo, hermanos. Eso es una rendición total. Primero el cuerpo. Segundo, dice que nuestra mente. Que presentemos nuestra mente a Dios. El versículo 2, la renovación de nuestra mente. Esto es otras 2 horas, pero primero el cuerpo. Termino diciendo esto. ¿Qué motivación puedo tener yo para presentar mi cuerpo todos los días a Dios? ¿Hay algo que me pueda motivar? Pablo dice las misericordias de Dios. Pablo dice las misericordias de Dios. Y si eso no es suficiente para que usted y yo decidamos ofrecernos a Dios constantemente, no sé qué puede haber. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Cada día hemos tenido ropa que poner, comida que comer, oxígeno que respirar, agua para bañarnos, agua para alimentarnos. Hemos tenido todo, Dios nos lo ha dado todo. Que usted quiere más, sí, yo sé, todo ser humano quiere más. Pero si usted quiere más, entréguese más a Dios. La mente, renovar la mente es
no es controlar, porque el mundo controla nuestra mente. El mundo ahora con la IA y con un montón, el mundo controla nuestra mente, nos induce a pensar lo que queremos pensar o lo que ellos quieren que pensemos. Hace 7, 8 meses atrás la situación política no estaba tan en agua ardiente, ¿verdad? En agua hirviendo. Ahora usted abre el Facebook y todo lo que pasa es política. Y hasta los que nunca han hablado de política ahora están hablando de política. La mente el mundo quiere controlarnos a pensar lo que el mundo quiere. Pero Dios quiere nuestra mente para transformarla, es diferente. El mundo quiere conformarme a un molde. Dios quiere transformarme. Mi molde, mi ADN decía, yo soy malo, Tony es malo, Tony es pecador, Tony no sirve, Tony no funciona, Tony no merece ser quien es. Es lo que la mente y la carne me dice a mí. Porque así fui creado. Recién pensaba sobre esto y yo decía, wow, ¿dónde hubiera llegado yo? ¿Hasta dónde hubiera llegado yo? Si Dios no hubiera llegado a mi vida. Y hablaba con los hermanos allá en Perú. Yo a los 12 años tenía influencia alcohólica. Más que influencia, ya era un practicante. Ya era un practicante a los 12 años. Porque nos daban lechita con cosas para poder dormirnos. Y nos gustaba. A algunos nos gustaba más que a otros. El mundo siempre dijo, es que usted no puede lograr esto por esto, por su contextura, por esto, por lo otro. Usted no, el mundo siempre dijo, usted no puede, usted no tiene. Y yo nunca le creí al mundo, porque Dios dice de mí lo contrario. Porque mi mente transformada por Cristo me dice lo contrario. Él se transfiguró, Jesús se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Narra Mateo 17:2, hablando de una transformación, de una metamorfosis. Por eso, cuando Pablo describe este cambio, es un cambio de adentro hacia afuera, hermanos. El mundo quiere cambiar nuestra mente. El mundo quiere moldear nuestra mente, quiere controlar y ejerce presión desde afuera hacia adentro. Ejerce presión desde afuera hacia adentro. Si el mundo controla tu mente, usted puede ser un cristiano conformista. Usted será uno conformista. Es que, pastor, lo que yo me gano por semana, lo que yo me gano por quincena, no me alcanza. Trato de estirarlo, pero no me alcanza porque el mundo sigue diciéndole no te alcanza. Pero la palabra de Dios dice que cada uno de sus hijos Dios nos da todo lo que necesitemos y que Él hace para nosotros lo que queramos, porque el dueño del oro y la plata es Él. ¿Estoy yo equivocado? Ahora, usted podría decirme, pastor, es que hay muchos que tienen un chozón y un carrote y toda la cosa. Bueno, estamos hablando de cosas reales. Si Dios quiere que usted tenga un buen carro, le va a dar un buen carro. Pero normalmente los que yo conozco, no sé, mejor me quedo callado. No es que no tengamos plata. No. Dios quisiera que fuéramos todos millonarios. Dios quisiera que aquí salieran 5, 6, 10, 20, 50 multimillonarios con un pensamiento como el de Cristo. Todo es para el Padre, todo es para el reino, todo es para agrandar el reino y su justicia.
Entonces, la mente, nuestra mente, Dios quiere que nosotros le presentemos nuestra mente todos los días a Él. Y decirle: Señor, aquí está mi mente. Aquí está mi mente, para que tú la uses para tu gloria. Y lo último es tu voluntad. Tu voluntad. La mente controla el cuerpo. Y la voluntad controla mi mente. La mente controla mi cuerpo, pero la voluntad controla mi mente. Cuando cedemos nuestra voluntad a Dios, su poder entonces toma el control y nos da fuerza, y nos da la fuerza de voluntad que necesitamos para vencer. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, Él nos da la fuerza para vencer. Ya yo no decido, Dios, haz lo que tú quieras, hazlo como quieras. Ya yo no digo más. Rendimos nuestra voluntad a Dios en oración, de la misma manera que Jesús lo hizo en el monte de los Olivos. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Pasa de mí, Señor. Le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Bajo qué voluntad camina usted? ¿Haciendo tu voluntad o dejándosela a Dios y dejando su mente para que Él haga su voluntad en nosotros? Nosotros debemos orar por todo. Debemos orar por todo y dejar que Dios nos guíe en todo. Aunque parezca tal vez risible lo que usted está haciendo. Yo podría concluir diciendo que un buen inicio de cada semana sería, un buen inicio de cada día sería entregar a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad como instrumentos de justicia. Y tal vez usted podría decir: ¿cómo hacerlo? Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como he querido hablar práctico en esta tarde, en esta noche, lo dejo práctico. Yo lo reto a usted y la reto a usted para que a partir de este momento de mañana, usted cada mañana, de una manera consciente, desde tu posición de hijo de Dios, desde tu posición de hijo de Dios, usted cada mañana se pare, se arrodille, se acueste, como quiera, pero usted de una manera consciente: Dios, aquí estoy, delante tuyo. Delante tuyo quiero decirte que doy gracias por darme la vida y la salud para levantarme. Lo primero. Lo segundo, hoy quiero entregarte a ti mi cuerpo, mi mente y mi voluntad, para que las uses o los uses como instrumentos de justicia en tus manos. Hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Si usted de una manera
consciente, decidida, decide orarle a Dios. De esa manera, yo estoy seguro que pronto oiremos cambios en sus vidas y veremos cambios en sus vidas. Porque cuando yo estoy dispuesto a hacer lo que Él dice y a dejar lo que yo quiero, Él, Dios, se glorifica. Él sale exaltado. Son cosas prácticas. No esperemos un rayo que parta. No, son cosas prácticas, creíbles. Porque si Jesús lo hizo siendo hombre, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Señor. Estamos como iglesia en situaciones que muchas veces no las entendemos, pero no tratamos de cambiar. Hoy hemos oído de parte tuya, Señor, cosas prácticas que podemos hacer. Ayúdanos, danos tu fuerza para hacer tu voluntad y no la nuestra. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis hermanas, Señor. Que los que tomen y tomemos estas decisiones, que sean respaldadas por ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.